San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Los saludo con mucho cariño y de parte, junto con nosotros, la comunidad, la fraternidad franciscana de aquí de Tijuana. Hoy también está con ustedes Miguel Díaz, para compartir con ustedes nuestra espiritualidad franciscana, como lo hemos venido haciendo durante todos estos programas pasados. Ahora no está con nosotros Edgar, ¿verdad? Pero aquí estamos con mucho gusto. Sí, una vez más no está con nosotros Fray Edgar porque, pues, como ustedes saben, hoy 3 de octubre, nosotros los franciscanos ya prácticamente estamos de fiesta. Es de lo que vamos a compartir en este programa con ustedes. Estamos ya celebrando lo que nosotros le llamamos, por una antigua tradición, el tránsito de San Francisco, es decir, el paso de Francisco de esta vida a la otra. Siempre los frailes y las clarisas, o sea, toda la familia franciscana desde antiguo ha recordado este momento con un particular afecto, y bueno, pues aquí también hoy lo vamos a recordar junto con ustedes. Entonces, pues gracias por estar aquí y comenzamos nuestro programa. Quiero empezar por mandar saludos también a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos llaman, por todas las personas que nos acompañan, y queremos invitarles, ¿verdad, Fray Miguel? Claro. A que puedan, quien guste llamar o comunicarse aquí a Coinonía Media, o mandar un correo electrónico si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. Nosotros de veras con tanto gusto los atenderemos. Entonces, bueno, pues quiero comenzar hoy recordando el tema con el que nos habíamos quedado la semana pasada, que dijimos que queremos que hable el hermano Francisco, y a través de lo que él nos dice, lo que él nos cuenta, lo que él nos escribe, y como rehaciendo un poco lo que fue su vida, meditando, reflexionando, porque lo que se trata es de que nos ayude a nuestra vida cristiana. Repito lo que aquí yo lo he dicho ya, y lo que dijo el Papa Benedicto XVI, sobre todo en su libro sobre Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Dice que los santos son aquellos y aquellas que han interpretado mejor el Evangelio, porque el Evangelio no está para conocerlo, saberlo en la mente, sino para ponerlo en práctica. Sobre todo, la finalidad de los Evangelios es ponernos de frente, hacernos encontrar, a tomar una decisión ante la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y pues los santos son aquellos que efectivamente han escuchado de veras la palabra, han aceptado el reto y han decidido seguir a Jesús. Entonces, la semana pasada leímos el testamento y comentamos solamente los primeros números del primer párrafo. Y terminábamos recordando, dice que San Francisco, cuando estaba en pecado le parecía muy amargo ver a los leprosos. Y ya explicamos la semana pasada esto, decíamos en síntesis, cuando uno está en pecado, es como si uno estuviera aturdido y no distingue con claridad. Entonces uno vive en la superficie, y al vivir en la superficie no sabemos de veras juzgar lo que es mejor, lo que es más conveniente, lo que es más bueno según Dios. O sea, a veces perdemos tiempo atrapando vientos, empeñamos nuestra vida en andar buscando cosas que a fin de cuentas nos dejan vacíos. Y entonces por eso Francisco dice que cuando él estaba en pecado, uno de los signos de esa ofuscación en la que él vivía, o vivimos todos los que estamos en pecado, pero para él dice que le era muy amargo ver a los leprosos. Me imagino que a cualquiera de nosotros le puede resultar terrible ver a un leproso. Tanto nos puede conmover o nos puede impresionar la vista de estas personas que se están prácticamente pudriendo en vida,
y es como un cáncer que va comiendo por fuera, y entonces se van desintegrando los miembros. Que bueno, él, que era particularmente sensible, pues aquello le repugnaba. Y así como a veces a nosotros nos puede repugnar ver a esa gente, por ejemplo, que vive en la calle, que nunca se bañan, que se acercan a ti, a veces me toca un poco esta experiencia y me hace reflexionar. Ahí en la iglesia nuestra, en la iglesia de San Francisco, a veces en la tarde o en la noche llega uno o más personas, pero hay uno en particular que está joven en realidad y da la impresión de que tiene, no sé, 1 año, yo creo que no se baña. El caso es de que él va y se acurruca y pues no va a misa, él va ahí a refugiarse un poco, a dormir un poco allí, y desde que voy subiendo las escaleras acá de fuera ya huelo la presencia, ¿no? Porque es un olor terrible. Entonces voy, lo veo y ¿qué hago? Ni modo de correrlo. Siempre me acuerdo de Francisco y le pido al Señor que Él también me conceda la gracia de que lo que de pronto me repugna o me causa tanta impresión, o sea, me causa una gran inquietud, ¿por qué estas personas han decidido o se han visto orilladas o han permitido que su vida pues se destroce de esa manera, o sea, la tiren así a la basura? No lo sabemos. En fin, que dice Francisco que el mismo Señor lo condujo entre ellos, es decir, él no lo buscó, él no tenía él buscando a Dios, no se puso a decir, a ver qué voy a hacer ahora, qué apostolado, no. Lo único que sucedió con él es que él fue receptivo, y aquí tenemos una clave importante para nuestra vida cristiana. De pronto se vio allí, dicen las biografías que sucedió que cuando él andaba buscando qué era lo que Dios quería de él, iba caminando por el campo, distraído un poco en su meditación, tal vez en su oración, y no se dio cuenta al dar una vuelta por ahí que de pronto se encontró de frente con un leproso. Y él sintió instintivamente el deseo de darse la vuelta. De hecho se dice, o dicen los biógrafos, que eso hizo. Lo ve al leproso, iba montado a un caballo él, ve al leproso, y entonces aquella figura, aquella persona le causa tal repulsión que frena y hace que el caballo dé la vuelta. Pero una vez que dio la vuelta, él se detiene, reflexiona, no sabemos qué pensó, pero lo que sí sucedió fue que él se bajó del caballo, regresó a donde estaba aquel leproso, le entregó una limosna, y no solo, dicen los biógrafos, que lo besó, lo abrazó, lo besó. Fue para él el signo de haberse vencido. Él en ese momento tal vez experimentó que el Señor lo condujo entre los leprosos, y él dice, y practiqué con ellos la misericordia. ¿Qué quiere decir la misericordia? Fray Miguelón, aquí presente, nos puede ayudar para que no se aburra nada más de mi voz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la misericordia? Bueno, según hace tiempo oía al padre Pedro, pues no es una reflexión mía, ni investigación mía, pero el padre Pedro García Sánchez, decía que misericordia son 3 palabras en latín juntas. Mísero de miserable, cordis de corazón, y dare de dar. Entonces misericordia quiere decir dar el corazón al miserable, y la reflexión iba en la línea esta de que solamente Dios en su infinita misericordia puede dar el corazón al miserable, porque a nosotros, como decía ya el padre Nacho, ante el leproso, ante las situaciones a veces difíciles, no somos capaces de desprendernos de nosotros mismos, es decir, no somos capaces de hacer un acto de amor perfecto como el que hace Jesús en la cruz al morir por todos nosotros, míseros y miserables, dice San Francisco. Y bueno, eso es lo que para mí, salud. Gracias, ya se nos anda desarmando el padre Nacho. Ese es lo que yo entiendo por misericordia, dar el corazón al miserable. Pues sí, efectivamente es por allí, es decir, tratar con compasión, compadecerte de, compasión, compadecer. Misericordia es tener un corazón que se compadece, que ante la miseria, un corazón que
se une, digamos, al sentimiento, a la miseria de aquel que sufre, ¿no? Entonces dice Francisco que practicó con ellos misericordia, es decir, los trató con compasión. Y seguramente fue como él empezó. Él dice que así comenzó a hacer penitencia, así el Señor lo fue conduciendo por el camino de la verdad, de la luz, de la vida. Comparte con los leprosos, porque se sabe que fue, digamos, el primer noviciado de los franciscanos. Ellos se atendían a los leprosos, que viene un leprosario que estaba entre la ciudad de Asís y la capilla de Santa María de los Ángeles, que era donde nació la orden, donde empezaron a vivir los hermanos. Entonces iban ahí y daban servicio. Pero Francisco dice en su historia, en su biografía, en su testamento, que va practicando con ellos la misericordia. Seguramente descubrió al compartir la miseria de aquellas personas, ahí seguramente no buscada, porque ellos eran de veras pobres, es decir, era la enfermedad, era la pobreza, era las situaciones de la época, que no había tanta manera, o sea, la higiene en realidad es algo moderno. Entonces, por eso la gente era fácilmente contagiada. Y tristemente, una vez que se contagiaban de la lepra, eran excluidos, tenían que salir del pueblo y vivir como animalitos en el campo, en los montes, en cuevas. Había leprosarios donde ellos se refugiaban, y ahí la gente, digamos, de buena voluntad iba y les dejaba comida o alguna ropa y se retiraban. Nadie convivía casi con ellos, salvo los religiosos o religiosas, como siempre. Y bueno, Francisco va allí y dice que practica con ellos la misericordia. Y que lo que sigue es muy interesante. Y al separarme de ellos, dice, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Dulzura del alma y del cuerpo. El testimonio de San Francisco es que no solo fue una satisfacción personal, humana. Pero se acabó el tiempo, ahora volvemos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio, 1420 AM. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y 1 cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8:18. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Estamos aquí de regreso y gracias por estar con nosotros, y dispensen que cortamos tan abruptamente, pero no me había dado cuenta que se nos había terminado el tiempo. Bueno, lo interesante entonces ahora es que dice San Francisco que cuando practica con los leprosos misericordia, después lo que antes le parecía amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y yo les decía, o sea, no solo la satisfacción de saber que estaba haciendo algo bueno,
No solo el gozo que te da cuando tú haces algo que Dios te pide y dices, bueno, lo cumplí, como pude lo hice, y te da este gozo espiritual. No solo eso, Él dice dulzura del alma y del cuerpo, es decir, que se fueron transformando sus gustos, que lo que antes le parecía agradable o gozoso o deseable, ya se fue transformando hasta poder desear estar con los leprosos, aparentemente, hasta poder desear vivir un poco esa vida de pobreza, de sencillez. Repito, lo vamos a decir continuamente, no porque la pobreza en sí misma sea un valor, sino porque la pobreza para él fue un camino de libertad, y lo podría ser, lo es para todos nosotros. Entonces es algo muy interesante. Él dice, después que me alejé de ellos, lo que antes me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Será interesante aceptar el reto que nos propone nuestro Padre San Francisco, el hermano Francisco, de manera que lo que pensemos que no podemos conseguir, que no nos gusta, que nos desagrada, pensemos por ejemplo en la Madre Teresa, recogiendo de las calles de Bombay o en la India, pues, aquellas personas que eran consideradas ya como basura humana, es decir, desechos. La gente los tiraba para que se murieran en la calle, los perros esperando o ir recomiendo los dedos, los pies, las ratas. Se sabe que las ratas los iban mordiendo, se los iban acabando mientras ellos agonizaban y agonizaban llenos de moscas. O el mismo sentimiento que movió a este santo nuestro, ¿cómo se llama? Damián. No, el padre, se me fue ahorita el Alzheimer's. No, ahorita me voy a acordar. Hace poco lo celebramos. Bueno, ahora me vendrá. Cuando ve aquel cuerpecito de niño, dicen que eran 1 o 2 niños, que cuando va de camino a su templo, a su parroquia, ve que unos puercos se lo están comiendo en medio de la basura. Estaban muertos, pero estaban comiéndose unos cuerpos humanos. Entonces, aceptemos el reto de los santos, de San Francisco también, y creamos que cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios y tratamos de asumir en obediencia o aceptar como voluntad de Dios estar puestos de pronto en una situación que para nosotros era desagradable, cuando lo asumimos con fe, a lo mejor la obediencia a Dios nos va a ir transformando la manera de percibir las cosas, hasta los gustos, y lo que primero nos puede parecer verdaderamente imposible, después se va a convertir en un gusto, en un gozo. En fin, es lo que dice San Francisco. Dice, y después de un poco de tiempo, salí del mundo. Es decir, esta experiencia, este gesto que practicó y que después se transformó en algo que lo cambió por dentro, fue lo que provocó, dice él, que él saliera del mundo. Entendemos que salir del mundo, en el lenguaje de San Francisco, quiere decir dejar de vivir así como un simple laico sin sentido, ocupado nada más de su vida, de sus cosas, pensando él en lo que a él le gustaría hacer, o tal vez deseando lo que Dios quiere de él, pero no atreviéndose de veras a centrar su vida en Dios. Entonces esta palabra es una palabra técnica que quiere decir simplemente que se consagró a Dios, se dedicó a seguirlo de una manera definitiva, decidida. Salir del mundo no quiere decir para Francisco, ya lo vamos a ver, ir a retirarse quién sabe a dónde y encerrarse quién sabe en dónde. La vocación la consagración para él no fue así. Es interesante cómo para Francisco salir del mundo se convirtió en una nueva manera de estar en la vida, de estar en el mundo, un nuevo sentido de estar en el mundo. Cuando un día le van a preguntar, bueno, ¿y dónde está tu claustro? Y él abrirá las manos y dirá, el mundo entero es mi claustro. Es una cosa muy interesante, que bueno, seguiremos compartiendo con ustedes. Después viene otro párrafo donde habla dice, el Señor inmediatamente después de esto dice, y el Señor me dio una fe tal en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía, te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero,
y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Esta es una antigua oración que la iglesia utiliza siempre el Viernes Santo, cuando se trata de la adoración de la cruz. Es un reconocer que fue por medio de la muerte en la cruz, signo del amor más grande que Dios ha tenido por nosotros y de la grande obediencia de Jesucristo para liberarnos, para redimirnos, que fue como nosotros obtuvimos la salvación. Pero Francisco lo que nos dice es, él me dio una fe tal en las iglesias, que así sencillamente oraba y decía: te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo. Es decir, que él empezó a considerar la iglesia, el templo, como un lugar especial de encuentro con Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando yo era niño, veía o recibía el testimonio de tantas personas que aún hoy pasan por la iglesia y se quitan el sombrero o se persignan? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por la iglesia, por el templo, y volteamos así y luego nos volteamos para otro lado? San Francisco empezó a inculcar a los hermanos esta capacidad de descubrir que en cada templo, en cada iglesia, en cada capillita, se celebraba el grande misterio de la salvación, la Eucaristía. Y allí donde encontraba él una cruz, ahí él sabía distinguir que era un signo que le recordaba el amor tan grande que Jesús tuvo por la humanidad. Y aquí no lo dice él dice que ellos cuando caminaban, iban, veían la iglesia, dice: el Señor me dio una fe tan grande en las iglesias que así oraba de esta manera sencilla. Pero dicen los biógrafos que cuando los frailes iban de camino, si a lo lejos veían o descubrían un campanario por allá, una iglesia, una cruz en el monte, ellos allí se arrodillaban y decían esta oración. La cruz les hacía siempre pensar en Jesucristo nuestro Señor. La cruz los hacía recordar que eran ellos, nosotros todos, pero los hermanos, Francisco también, eran objeto de un amor grande, de un amor misericordioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y después viene una parte muy muy interesante. Es un poquito más larguita, pero venga, ahorita la vamos a compartir. Y dice así, yo los leo y después le damos a dar la palabra a Fray Miguel y vamos a comentar esta otra parte, muy importante. Dice: después el Señor me dio y me sigue dando tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana por su ordenación, que si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. Y si yo tuviera tanta sabiduría como la que tuvo Salomón, y me encontrara con los pobrecillos sacerdotes de este mundo, no quiero predicar en las parroquias en que habitan, si no es su voluntad. Y a estos y a todos los demás sacerdotes quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero considerar en ellos el pecado, porque veo en ellos al Hijo de Dios, y son mis señores. Y lo hago por esto, porque en este mundo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a los demás. Es impactante esta actitud de San Francisco. Todos sabemos, no sé si ustedes lo saben, que en la época en que a él le tocó vivir, la mayoría de los sacerdotes, de los clérigos, estaban ahí no por vocación, era un poco por, sobre todo los obispos. Esto no es una cosa nada en contra de la iglesia, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sobre todo los obispos o el alto clero, la mayoría heredaban el título episcopal, la sede episcopal. De hecho había obispos que tenían 3, 4, 5 diócesis y nunca se paraban en ellas. La concepción en aquel momento de la iglesia era otra, era como los feudos. Entonces un obispo podía tener 1, 2, 3 condados, 5 diócesis, y después como señores curas o como encargados de las iglesias, de las parroquias y de las pequeñas iglesias, pues estaban pobrecillos sacerdotes, dice San Francisco. Piensen ustedes que hasta 1215 no había en la iglesia nada parecido a un seminario, a una formación intelectual, una preparación de nada. Eran personas que sabían leer o que por algún mérito, por alguna obediencia
al obispo o al papa, pues obtenían la ordenación y el título de párrocos o responsables. Para aquella época, más que el título pastoral, era la capacidad o la posibilidad de recibir rentas, es decir, de recibir un dinerito de parte de la comunidad eclesial. Por eso habla Francisco de los pobrecillos sacerdotes. Frecuentemente encontraban en los poblados sacerdotes sencillos, ignorantes, sabían leer, leían la misa, sobre todo la misa en latín, la leían, nadie se enteraba de lo que pasaba y más bien se encargaban de cuidar las posesiones del terreno de la parroquia, es decir, los campos, rentarlos, cobrar, en fin. De hecho, en ese tiempo había muchos abusos. Las iglesias muchas veces se usaban como bodegas o como refugio para la gente. La misa se celebraba solo el domingo y no había presencia eucarística, es decir, no guardaban el Santísimo. Pero bueno, en un momento continuamos, no se vayan, no se desconecten, vamos a una pausa y enseguida continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo. Santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Todos los jueves a las 7 de la tarde en Coinonía Radio. Conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Son las 8:32. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos aquí de regreso. Gracias por acompañarnos. Y bueno, este tema es un tema, me parece a mí, muy, muy importante, sobre todo en nuestros tiempos. Francisco, les cuento una anécdota y después los voy a dejar a que mediten, reflexionen para cederle la palabra a Fray Miguel. Cuando yo todavía, una vez me tocó hacer una presentación matrimonial muy al principio. Estaba en otra ciudad de este mundo. Y entonces ya me tocó entrevistar a la novia, al novio, a la novia y vi que la novia pues desde que había hecho sus 15 años no se paraba en la iglesia. Y le digo, bueno, ¿tú cada cuándo vas a misa? No, pues la verdad casi no. ¿Cada cuándo te confiesas? No, pues casi no. Le dije, bueno, ¿y por qué te quieres casar por la iglesia si no practicas la fe? Si no se ve que nunca vienes, nada. Yo en buen plan, ¿no? Y ella me dijo, no, pues la verdad es que no creo en los sacerdotes. Yo le extendí la mano y le dije, felicidades. Yo tampoco creo, y se me quedó mirando así un poco como extraña. Y le dije, sí, nosotros en la iglesia no estamos aquí porque el sacerdote sea bueno o malo, estamos por Jesucristo. San Francisco va más allá y nos dice que el Señor le dio tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la iglesia romana por su ordenación,
que aunque lo persiguieran, se entiende, los mismos sacerdotes, él quiere recurrir a ellos. ¿Qué es esto? ¿Es necedad? ¿Es una fe ciega, fanática? Todo lo contrario. Él lo va explicando, como les leí más adelante, que él en el sacerdote, aunque sea pecador, no quiere considerar su pecado. Lo que él quiere ver en el sacerdote es que a través de él el Señor se hace presente en sus sacramentos. Pero eso enseguida lo continuamos, lo comentamos. Hoy Fray Miguel va a tomar en este momento la palabra, este segmento, y bueno, nos va a hablar de la Sagrada Escritura en San Francisco, y bueno, le dejo a él la palabra, porque si no yo me acabo toda la hora. Bueno, no, estaba acordándome del sacerdocio, ¿verdad? Y realmente que es interesante. Mucha gente que sí dice eso. Bueno, yo ¿cómo voy a confesar con un hombre que es como yo? Pero bueno, voy a empezar con este apartado que habíamos dicho que era San Francisco y la Sagrada Escritura. Para Francisco es muy, muy importante, realmente importante la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Él tiene por ahí en sus escritos un pasaje en el que dice que no deben estar esas palabras regadas y que tienen que recogerse y ponerse en lugar digno. Hay que tomar en cuenta también, como decía el padre Nacho, bueno, el contexto en el que vive Francisco. Entonces no hay muchos libros, entonces es muy difícil que alguien tenga libros, pero también es hasta cierto punto igual que hoy, en cuanto que uno puede tener hojitas de la misa y andan regadas por ahí, tiradas a la basura. Entonces el misalito, pues entonces peor a veces la Biblia, que está por ahí toda deshojada, ¿verdad? Las hojas por ahí volando. Y es necesario que nosotros, bueno, desde nuestro punto de vista franciscano se los decimos, consideremos esas palabras de Dios como lo que son, palabra de Dios, Dios que nos habla a través de unas letras, de unos signos ortográficos, etcétera, pero que es palabra de Dios a final de cuentas, y que se tiene que tener en lugares santos, en lugares sagrados, en lugares dignos al menos, ¿verdad? Hay gente que entroniza la palabra de Dios en su casa, que la pone con unas veladoras y algo así. Pero bueno, para él es muy importante la palabra de Dios, al grado de que en un momento dado de su vida dice, bueno, vamos a abrir el Evangelio para ver qué me dice Dios. Entonces, abrir el Evangelio era para él que Dios le hablaba. No es solamente ver un libro que está escrito, que tiene caracteres, o ¿cómo se dice? ¿Caracteres o caracteres? Sí, caracteres tipográficos, sino que es Dios que le habla. Al final de su vida pedirá también, bueno, no al final de su vida, más bien cuando está enfermo ya pedirá de vez en cuando que se le lea el Evangelio, porque para él es alimento, es Dios que le habla, que le reconforta. Y por último, al final de su vida ya hay un novicio, creo que le dijo, hermano Francisco, ¿quieres que te lea una parte del Evangelio? Y él dice, no necesario, sé de memoria a Cristo pobre y crucificado. Tanto le ha impresionado la figura de Cristo a través del Evangelio, tanto lo ha meditado, tanto se ha impregnado de él, que se lo sabe de memoria, dice, lo tiene impregnado. La palabra de Dios no ha sido estéril en él, ha hecho mella, ha hecho llaga, pues se ha encarnado, es el Cristo de la Edad Media. Y bueno, Francisco decía al principio, para él es muy importante la Sagrada Escritura, y quiero yo hacer unas breves reflexiones en estos segmentos que me toca sobre Francisco y la Sagrada Escritura, sobre unos temas que son importantes en nuestro tiempo. Y el primero que me gustaría tomar es Francisco y la Iglesia, que me parece central, pues medular. Para Francisco lo importante es que la Sagrada Escritura está en la Iglesia, es la depositaria de la Sagrada Escritura, y de ahí él parte en un tiempo en el que, como decía el padre Nacho hace un momento, la situación de la Iglesia pasa por momentos críticos y amenaza ruina, como dirá el Papa que vio en su sueño. Amenaza ruina porque no se está viviendo el Evangelio. Francisco, no, lejos de criticar a los sacerdotes, de criticar a la Iglesia,
de formar una secta aparte, o de unirse aún a los movimientos contestatarios que existían en aquel entonces, como eran los cátaros, los albigenses. Lejos de eso, se pone mejor a vivir el evangelio y dice: yo besaría las manos de cualquier sacerdote por esa consagración, porque él tiene la idea bien clara de que Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Jesús va a estar aquí con nosotros independientemente de que nosotros seamos buenos o seamos malos. No estamos aquí porque seamos buenos, estamos aquí porque Dios es bueno. Y entonces Francisco descubre pues la presencia de Dios en los sacerdotes, en la presencia de Dios en los sacerdotes que son consagrados de acuerdo al rito de la Iglesia romana católica. Y para él entonces la Sagrada Escritura es la que lo lleva a comprender que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica, y que independientemente de los que la formemos, de que seamos santos o no tan santos, pues Dios está aquí, Dios estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esto ha suscitado muchas polémicas, o suscita mucha polémica, porque a veces, bueno, a lo mejor en otros segmentos hablamos, ya con la autorización del Padre, hablamos de algunas cuestiones más así como de apologética, es decir, de defensa de la fe en cuanto los santos, en cuanto a reliquias o imágenes y así, pero por lo pronto me parece que la Iglesia es lo importante ahorita. Pero decía, se suscitan muchas polémicas porque pues hay muchas iglesias que se dicen cristianas, y que a lo largo de la historia, pues ahorita pues no sé cuántas contemos ya, pero antes yo había escuchado que hablábamos de más de 2000 congregaciones, iglesias cristianas que no son católicas. Pero Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan dice que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, Padre, así el mundo creerá que tú me has enviado. Y entonces esta unidad que quiere Jesús en el Evangelio no se va a lograr si no somos capaces de buscarnos unos a otros, de quitar las diferencias, como dijo el Papa Juan 23. No hay que buscar lo que nos desune, sino lo que nos une. Entonces, si nosotros buscamos lo que nos une como Francisco, es decir, no buscamos pelearnos, no buscamos las diferencias, no buscamos atacar. Conste que a mí me encantaba eso. Yo antes de ser católico, iba a decir, no, antes de ser fraile fui servidor de la palabra del movimiento del Padre Luis Butera Bullo. Y cuando anduve por allá de misionero seglar en Michoacán, pues me tocó dar temas bíblicos, cursos bíblicos, los daba todos los días. Entonces la Biblia prácticamente sentía yo que me la sabía toda. Y entonces me encantaba andarme agarrando a discutir con los hermanos que no son católicos. Horas me ponía a dialogar con ellos, hasta que fui entendiendo que lo importante no es pelearnos, sino amarnos. El Evangelio no habla de estar haciendo defensas de la fe. Habrá otros que lo hagan, pues, como quizás los dominicos en un principio da la defensa de la fe. Pero a nosotros como franciscanos no nos toca hacer eso, sino a nosotros nos toca buscar caminos, trazar caminos, fabricar puentes de diálogo. Por eso Francisco es considerado como el hermano universal, porque no va a atacar a Melec el Camel, ¿cómo se llama este hombre? El sultán, sí. El sultán. Bueno, ahora hay algunos animalitos que les ponemos el nombre de sultán. Por cierto, también va a haber una bendición de los animalitos ahí en San Francisco. Ahorita nos dirá el padre Nacho. Vamos a los avisos más. Los avisos. Melec el Camel no lo fue a atacar, no le fue a decir que estaba mal, no le fue a decir que su religión no servía para nada, absolutamente. Él fue a decirle que había un Dios, que es amor, que nos ama a todos. Le fue a dar el mensaje del Evangelio, y eso para nosotros creo que es lo más importante. Francisco se convertirá en el Evangelio viviente, en aquel que va a proclamar por todos lados que todos somos hermanos, que todos somos nacidos de las manos poderosas de un Dios omnipotente que nos quiere a todos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que tiene misericordia de todos nosotros, aún de los que decimos creer en Él y pues no hacemos gran cosa, ¿verdad? Así como
como dice la parábola del hijo pródigo, pues a lo mejor no somos tan malos que estamos afuera, pero somos medio buenos y estamos adentro enojados porque los que son malos se están acercando y el Padre hace fiesta. Entonces Francisco no se pone en ese plan, pues pone en el plan del Evangelio, amados los unos a los otros como yo soy amado. Pero no se vayan, seguimos en contacto, seguimos aquí en Koinonia Radio, en un momento regresamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Les decía hace un momento que ese es un espacio en el cual vamos a hablar sobre San Francisco de la Sagrada Escritura. Ya terminé mi intervención por lo pronto. Solamente hablé un poco sobre San Francisco y la Iglesia, Francisco y la Sagrada Escritura desde la Iglesia. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, pueden hablarnos, pueden preguntarnos. Hay cosas que a veces en el vuelo se nos van o que suponemos que ustedes saben. Hace un momento el padre Nacho hablaba del noviciado y yo pensaba, a lo mejor algunos de ustedes que nos están escuchando no saben qué es un noviciado. Sería conveniente a lo mejor que nos explicáramos en algún aspecto. Pero para terminar, pues le cedo la palabra al padre Ignacio, que nos va a hablar de algunas otras cosas y además algunos avisos que tenemos para ustedes. Sí, bueno, vamos a dejar la cuestión de los sacerdotes, de la fe en la iglesia, que es muy importante para la próxima semana. Hoy, en este momento, en esta última parte de nuestro programa, quiero compartir con ustedes, o queremos compartir con ustedes un poco, pues esta celebración que tenemos nosotros, ¿no? Estamos ya prácticamente celebrando la fiesta de San Francisco y hay dos cosas que me han resultado muy interesantes. Yo soy nuevo en Tijuana y me admira, bueno, como franciscanos nos toca a veces andar en varias partes del mundo y del país. Me tocó vivir en Tijuana, me tocó vivir en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, etcétera, etcétera. Me tocó vivir en Roma, me tocó 6 años y pasado, así. Y bueno, a mí me ha cuestionado últimamente estos días del novenario que aquí tal vez nosotros los tijuanenses estamos tan empeñados en andar, repito, buscando, trabajando, haciendo la lucha por la vida, que no nos damos tiempo para las cosas de Dios. En ningún lugar he notado tan poca presencia, por ejemplo, en el novenario de San Francisco. Un santo tan querido no solo por los católicos, sino incluso por los no creyentes, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no, como que no le llama la atención. A veces ni siquiera los que participan en la iglesia. ¿Será que no somos parroquia y entonces pues no se sienten como parte, como que no sienten que hay una comunidad?
Y bueno, de parte de nosotros está el compromiso de formar esta comunidad. Pero entonces por eso en este momento yo les quiero platicar qué es celebrar un novenario de un santo, qué implica celebrar la fiesta de un santo. Ya no estamos hablando de hacer aquellas procesiones y venerar solo la imagen, sino desde la perspectiva de una fe madura. Entendemos que un santo no es uno que ya se murió y que hizo cosas buenas y pues allá estará él ya gozando. No, si los santos están en Dios, si Jesús dijo que cuando nosotros lo creemos en Él y cumplimos su palabra, el Padre y Él vienen a morar en nosotros, ya desde esta vida, imagínense los santos. Si los santos están en Dios, ahora la pregunta que yo les puedo hacer es, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Dios también está vivo, actuando entre nosotros y junto con Él los santos. De manera que piensen siempre en esto. Un santo es como tener un amigo, una persona, alguien que te impacta, alguien que intercede por ti, alguien que también te ayuda, alguien que con su estímulo, con su presencia, con su mirada, con su sabiduría, te ayuda a vivir mejor la vida. No pensemos en los santos como alguien que se murió o la imagen. De ahí que pues es triste que cuando le dices o alguien te llama la atención o dices que es tu amigo, al final lo dejes solo, no participes de su fiesta. Es cierto, para celebrar a un santo que te agrada o que le tienes devoción, en este sentido del que estamos hablando, pues no es necesario ir a no sé dónde. Pero también es cierto que con nosotros los humanos siempre necesitamos de signos. Las mujeres aún posmodernas quieren que le lleves una flor, que la invites al cine, que las trates con cortesía. Una mamá se alegra cuando el Día de las Madres, aunque sea una fiesta civil, pues tú la trates bien, le lleves la música, la invites a comer, y el papá y la secretaria y el arquitecto y el ingeniero y todo mundo. Lo mismo desde la perspectiva de la fe. Estemos atentos porque el ambiente consumista en que nos rodea nos hace creer o pensar o idear un montón de fiestas y de eventos y de cosas, y nos va vaciando poco a poco de lo más importante, de la vida de Dios, del contenido espiritual. Celebrar a San Francisco como ayer a Los Ángeles, o a Santa Teresita el día 1 o el 30, el domingo a San Jerónimo, lo que sea, es la manera como la liturgia tiene, o la iglesia tiene, a través de la liturgia, de irnos recordando, de irnos proponiendo personas que están vivas, porque viven en Dios, y Dios está en todas partes. Entonces están vivas, están actuantes en la iglesia, que siguen siendo testigos de los valores del Evangelio, y que pues a nosotros nos toca al menos un gesto mínimo de cortesía, ¿no? Mínimo de cortesía. Entonces por eso, pues yo los invito a que no echen en saco roto esto. No se acostumbren solo con, bueno, ojalá que al mínimo la misa de los domingos, y con un buen sentido, es decir, no porque toca, sino porque la necesitamos. Y lo mismo, si tienes un santo del que eres devoto, pues no esperes en tu casa ahí viendo la televisión y decir, sí es San Juditas o San no sé quién. A veces, por ejemplo, la devoción a San Judas, lo triste que está sucediendo, o a San Charbel, es que en este mundo disque postmoderno, en el que algunos somos tan críticos de las cosas antiguas, estas devociones no están bien enraizadas en la fe cristiana, en la Sagrada Escritura, sino es una vez más volver a la magia inútil, a la magia que no te salva, a la magia que quiere con ciertos ritos y ciertas cosas o ciertos gestos obtener o aprisionar a la divinidad o al misterio y hacerlo funcionar para tu servicio. Olvídense, esto no funciona y no va a funcionar nunca. Necesitamos una fe que libere, una fe gratuita, ciertamente. Y por eso en gratuidad yo los invito, celebren a sus santos. Finalmente, Francisco y Clara fueron personas muy agradecidos, quisieron mucho a su pueblo. Aunque a veces la gente de Asís, por ejemplo a Francisco, no lo trató siempre bien, y se burlaban y le decían, y ahora flojos, dejaron todo y ahora quieren que yo los mantenga, etcétera. Pero Francisco, al final de sus días, cuando ya va de regreso a la Porciúncula, dicen que lo llevaban los frailes en una camilla ahí mal hecha, y entonces él les dijo, ya ciego, les dijo, espérenme, unos días antes de su muerte, les dijo, espérenme,
voltéenme hacia la ciudad de Asís. Entonces lo voltearon hacia viendo a la ciudad y él ya no podía ver, pero entonces dijo una oración hermosísima, pidiéndole a Dios que bendijera a la ciudad donde él nació, donde tanta gente lo apoyó, donde tanta gente lo trató con misericordia. Desde entonces los asisanos o asisienses y los devotos de, por ejemplo, de Francisco y de Santa Clara, nunca olvidan este gesto. Francisco es un buen amigo, y cuando tú de veras te decides a ser junto con él discípulo de Jesucristo, él no te abandona, y lo que le pidas lo que le pidas a Dios, Francisco te ayuda a, conceder, a que Dios te lo conceda. Lo que sucede, como dicen los italianos, es que él no es mágico, al contrario, como es un hombre de evangelio, él no te va a solucionar entuertos así nomás porque, ay, San Francisquito, no. A él no le interesa que tú sigas en la magia, a él le interesa que tú conozcas a Jesús, que tú te acerques a él, que tú escuches la Escritura. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Yo quiero terminar invitándolos entonces, quien tenga alguna devoción a San Francisco o quien lo quiera conocer, pues tuvimos todos estos días el novenario, pero hoy a las 7 de la noche tenemos la misa del novenario y después haremos una pequeña ceremonia, un gesto simbólico, daremos ahí una vuelta al Parque Teniente Guerrero en el centro, recordando lo que les decía, el tránsito de San Francisco, es decir, el momento en el que él muere y la actitud, los frailes, una lectura de la biografía, un poco una oración, pidiéndole a Francisco, que está en Dios, que interceda por nosotros y que nos ayude a tener la sabiduría, el deseo de buscar lo que de veras es bueno, lo que vale la pena, aquello en lo que valdría la pena empeñar nuestra vida. Entonces tendremos esta misa de novenario. Después mañana, que es la fiesta, tendremos, como todo mundo aquí en Tijuana trabaja y no tiene tiempo para Dios, pues tendremos solo la misa de 7, 8 y 9 de la mañana, solemnes porque es solemnidad para nosotros de San Francisco. A las 9 haremos oración por los enfermos dentro de la misa. Después en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar ahí en las puertas del templo bendiciendo a las mascotas. Quien esté interesado o quiera saber por qué o de qué se trata, vayan. Ya no les voy a decir aquí para que vayan, porque es muy interesante. No se bendice solo al animal, sino se trata es una oración también por el dueño, por todos nosotros, para que tanto hemos destruido la naturaleza, sepamos también respetarla y darle su dignidad. Después la misa solemne va a ser a las 7 de la tarde, presidida por el señor arzobispo. Y bueno, pues es de una manera sencilla, pero de este modo también nosotros queremos dejar que Francisco nos hable, nos estimule, nos ayude en el camino de la fe, y pedirle a él que interceda por nosotros y por Tijuana. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana, recen por nosotros, ojalá que Dios nos conceda a nosotros los franciscanos pues la gracia de, así, con generosidad, con inteligencia, con creatividad, vivir también aquí en nuestra ciudad, en nuestra arquidiócesis, los valores de San Francisco, que son valores del Evangelio. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este día también, que es importante para nosotros, día 3. Saludos a todos los franciscanos, a las hermanas clarisas de Maniadero, a las hermanas capuchinas de aquí, a todos los que profesan de alguna manera el carisma franciscano, a la OFS, a la CUFRA, a Erika y a ¿cómo se llama? Y Osvaldo de Ensenada, a su mamá, que no se sientan. Y bueno, felicidades a todos los que llevan el nombre de Francisco y nos vemos en la próxima transmisión de Pase bien. Pase bien. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.